Bienvenido a Wizard of Ecom, donde podrás aprender paso a paso cómo vender en línea. Cada capítulo está completamente equipado con tácticas que puedes implementar en tu negocio ahora. Lleva tu vida y tu negocio a otro nivel. Este es el momento. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Wizard of Ecom en español. Mi nombre es Vanessa Jun y yo voy a ser su host el día de hoy. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial. Es Susana Bermúdez. Ella es Life y Business Coach, especialista en sourcing en Latinoamérica y emprendedora. Hemos estado desde hace tiempo intentando cuadrar esta conversación y estoy sumamente emocionada porque es un tópico que les va a interesar demasiado y vamos a hablar de la importancia de empezar a hacer sourcing en Latinoamérica y cómo cada vez más nuestro continente se va o va a agarrar más importancia en la parte de que es del sourcing, tanto de productos, manufacturers, talento. Y bueno, Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vanessa, por tenerme aquí en tu podcast. Estoy muy contenta y definitivamente es un tema que nos apasiona a las dos, sobre todo porque somos latinoamericanas, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Llevar, spread the word y que la mayor parte de la gente sepa, ¿no? Lo que podemos hacer los latinos, no solo obviamente en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, ¿no? La capacidad que hay en cuanto a manufactura. Sí, no, me encanta. Pero bueno, antes de entrar en esos temas específicos, y sé que estábamos hablando antes de eso, pero para todos los que nos están escuchando, cuéntanos un poco quién es Susana, a qué te dedicas ahora y cómo fue que entraste en este mundo del e-commerce. Bueno, es un poco chistoso. Bueno, soy Life y Business Coach. Yo soy costarricense, nací en Costa Rica, me moví a la Ciudad de México, estuve viviendo por allá como 6 años y le empecé a ayudar a varias empresas en la parte de procurement, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer negocio de la misma forma durante 50, 60 años que había existido la empresa, por ejemplo. Y siempre ellos habían tenido ganas de entrar en el mercado de Estados Unidos, pero había como una barrera ahí que no les permitía mucho, más allá del idioma. Creo que no encontraban la puerta, ¿no? Para entrar. Les daba un poco miedo el retail porque sentían que tenían que ser muy grandes o manufacturar muchísima cantidad. Digo, este tipo de cosas. Entonces, cuando yo empecé a buscar la forma de ayudarles a entrar en Estados Unidos, inclusive yo también, mi primera opción fue, bueno, ¿cómo les ayudo para entrar en retail? Eh, Porque como tú bien sabes, en Latinoamérica el e-commerce está en Pampers, o sea, estamos empezando en muchos sentidos, y ni se diga con marketplaces como Amazon o otros que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, fue ahí cuando hice un anuncio y dije que México era el próximo China. Y mucha gente, o sea, les empecé a decir que yo les iba a ayudar a encontrar manufactura, ¿no? Porque yo quería ver como más o menos si algunas de las empresas que yo les estaba ayudando tenían la capacidad de surtir estos productos para ellos. Entonces me empezaron a decir como, quiero ver si me puedes encontrar un suplemento para pre-workout. Yo decía, qué raro, o sea, ¿por qué me están pidiendo una cosa como estas? Y entonces yo empecé a indagar y le empecé a preguntar a la persona, pero ¿como para qué lo quiere? ¿No? Y dice, no, es que yo soy vendedor de e-commerce y quiero fabricar mi producto en México en este caso. Y entonces ahí dije, no, o sea, ¿cómo es esto? O sea, no se supone que Amazon es una tienda súper grande que vende de todo. O sea, en mi mente era una tienda departamental gigante donde ellos vendían todo. Jamás me imaginé que eran muchísimas personas, como tú y como yo, vendiendo un producto en particular. O varios, ¿no? O marcas, inclusive. Vale. Entonces empecé a adentrarme un poco en este tema y descubrí para estas fábricas que e-commerce era la mejor forma, ¿no? Ahí fue donde aprendí realmente lo que era el e-commerce y donde me empecé a involucrar muchísimo más en todo este tema. Pero así fue.
Casualidades, esas son las cosas que la vida te va llevando. Pero oye, nosotros estábamos hablando antes y era el tema de conversación de hoy, de cómo cada vez más vamos a estar viendo a Latinoamérica tomar protagonismo con el tema del sourcing. Y esto es algo que hemos tocado brevemente en el podcast antes de, oye, en vez que el default sea de una ver a China, es como que qué pasa si empiezas a buscar en tu ciudad, si empiezas a buscar en tu país y hacer sourcing allá, porque quien nos escucha muchas veces, o sea, o muchos de los que nos escuchan están en países en Latinoamérica. Pero antes de entrar en eso, yo quería que habláramos un poco del background. Lo que hizo la pandemia por Latinoamérica es gigante. No solo en la parte de este atractivo que ahora es hacer sourcing en Latinoamérica porque China es un desastre, sino además porque en Latinoamérica el e-commerce, sabes, a pesar de que está en pañales, ya no es tan bebé. Sí. Estamos viendo cada vez más y más. Entonces, cuéntanos un poco desde hace cuánto, desde dónde viene todo este problema que tiene China. Yo sé que aquí en Estados Unidos, en el 2018, cuando Trump empezó su presidencia, él cambió las tarifas para los productos que venían de China. Eso ya le aplicaba un 25% adicional a todo lo que venía para allá. Y aún así era rentable para muchas personas. Pero todas esas cosas que pasaron, y creo que ha sido como una bola de nieve, ha hecho que ha sido más atractivo Latinoamérica. No sé si quieres contarnos un poquito de cómo fue ese shift y por qué es tan importante. Mira, a mí la verdad es que me gusta mucho enfocarme en más que en el pasado de por qué no funcionó, me gusta mucho hablar de por qué realmente es una oportunidad para nosotros, ¿no? Este, pero definitivamente hubieron varias cosas, la pandemia fue una de ellas, pero también había una dependencia desde hace muchísimos años de Estados Unidos de los productos, ¿no? Creo que eso inclusive hizo que muchas empresas aquí en Estados Unidos tuvieran que cerrar porque ya no podían competir con los precios. Todo el conocimiento que había aquí en Estados Unidos se lo llevaron para China porque el precio era un poco más, o sea, era más barato, ¿no? Entonces, ahora viene la realidad después de la pandemia, donde nos damos cuenta de cuánto dependíamos, ¿no? Cuánto dependía la economía y todos los productos que se traen y se fabrican allá, ¿no? Pero eso creo que, digo, es parte y después empieza a haber toda esta congestión una vez que ya empiezan las fábricas a funcionar un poco de la misma forma, porque creo que ahora hay cortes de energía, o sea, hay muchas cosas que están pasando, temas de carbón, o sea, cosas que creo que son mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿no? De lo que podemos saber, pero que vemos el impacto, por ejemplo, con lo del shipping. ¿Cuántos barcos están ahorita ahí, no? Pero digo, tengo muchos clientes que estaban muy molestos porque les estaban robando los diseños, la propiedad intelectual, tal vez les mandaban una muestra del producto y llegaba ahora sí los pallets con otro tipo de cosa, o sea, y decían, no, pero esto ni siquiera el color. Entonces creo que eso fue algo que empezaron a ver los sellers y cada vez se empezaron a desesperar un poquito más con todo este tema, hasta que la bola de nieve ya se hizo tan grande que, si te soy sincera, yo desde hace 2 años venía diciéndoselo a muchas personas, por lo menos un plan B. Y ahora lo refuerzo y se los vuelvo a decir, es un plan B. No les estoy diciendo ni que Latinoamérica es China, ni que nunca vamos a hacerlo. Pero definitivamente en los próximos, no sé, 10, 15 años, podemos ser un China pequeñito, o sea, un China Junior, donde en el sentido de la manufactura. Porque si bien es cierto, hace muchos años esto no era así en China. O Claro. sea, ellos empezaron como el proceso que yo siento que deberíamos empezar nosotros ahorita, Sí. a educar. Si las marcas empiezan a educar, y hablo de las marcas de e-commerce, empiezan a educar a estas empresas de manufactura, empiezan a hacer alianzas con ellos,
porque no es nuevo para muchas personas que las grandes empresas y las grandes marcas, desde hace muchos años, no desde hace 2, ni de antes, digo, ni después de pandemia, ya están fabricando en Latinoamérica. Y para mucha gente es como, ¿cómo? Y yo a veces les digo, nada más fíjense de pronto en la marca de su ropa, lo que traen ahorita, y se pueden sorprender de que va a decir, hecho en Guatemala, hecho en Honduras, hecho en Colombia, hecho en México, hecho en cualquier parte de Latinoamérica. Lo que pasa es que todavía falta ese awareness de entender que no es que no se esté dando, es que eso era exclusivo para las gentes que tenían marcas grandes y decidieron buscar un aliado en Latinoamérica como plan B o como una partecita pequeña de su producción, porque te aseguro que no han salido completamente de China, pero sí una parte la tienen aquí. Y creo que esas son las empresas que de pronto ahorita se están viendo menos afectadas. Por supuesto. Oye, ese background está completamente, va al punto de lo que está pasando y creo que cada vez más es evidente. Ahorita estamos sufriendo las consecuencias de algo que viene pasando desde hace tiempo y sin duda las personas que vieron esto, yo siento que esto es como el Bitcoin en el 2009, cuando hace mucho tiempo nadie estaba hablando de Latinoamérica, ahorita es como que, oye, o lo hacemos porque en verdad quedan muy pocas opciones. Y obviamente hay lugares ya que están especializados, hay países y ya hablaremos un poco más de eso, pero para las personas, háblanos un poco del tema de la transición. Y tú dijiste ahorita un ejemplo muy claro de un cliente que le mandaron una muestra y le llegó otra cosa cuando ordenó completamente el producto. Pero para las personas que tienen tiempo o tienen experiencia trabajando con suppliers en China, ¿cuál crees tú que sería la diferencia más notoria cuando cambiamos a trabajar con alguien en Latinoamérica? O sea, existen algunas, o sea, los pros, obviamente hay muchos. ¿Qué crees que serían unas desventajas y cómo nosotros podemos, eh, sabes, ayudar a que esas cosas, las desventajas no pasen o que sean menos que las ventajas, ¿no? Claro, mira, yo lo que empezaría diciendo, y se lo digo a muchas personas que me hacen exactamente la misma pregunta, es, hay que empezar por la paciencia. Tenemos que entender que la cultura es completamente diferente, ¿no? Nosotros tenemos una cultura en Latinoamérica donde de pronto la mayor parte del tiempo nos llevamos la vida con más tranquilidad, ¿no? Si bien es cierto que hay cosas donde ya lo queremos para mañana, pero creo que si no podemos comparar China desde el punto de vista de ya lo avanzados que están en el sentido de que piden una cotización hoy y ya la tienen en 24 horas. Va a ser más difícil, o sea, si el producto no es un producto que ellos ya estén haciendo, a pesar de que la empresa de manufactura tenga la capacidad, si no es un producto que ellos ya están haciendo, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, por eso yo siempre les digo, primero, paciencia. Segundo y muy importante, conocer tu producto. Tienes que tener muy claro cuál es tu producto, cuáles son las características, qué tipo de materiales lleva tu producto, para poder así, entonces, transmitir esa información a esta empresa. Ahora, si ya tienes los diseños, por ejemplo, los CADs de tu producto, esto pensando que sea un producto propio, ¿no? Pues se puede empezar por esa parte, ¿no? Mandando los diseños, pero sí teniendo como ese tipo, esa paciencia de que no es que mañana te van a dar un precio, porque de pronto no es algo que hacen. ¿Cuál es una ventaja que yo le veo a eso? Yo lo puedo hacer mi aliado, pero también tengo que buscar el beneficio para ellos. No solo vamos a tener que educar a Latinoamérica en muchas cosas, porque yo, por ejemplo, tengo muchos clientes que tienen fábricas muy, muy grandes, de manufactura muy grandes, pero hay ciertos productos que nunca han desarrollado, pero están dispuestos a desarrollarlo y están dispuestos a darle la mano a los vendedores de e-commerce para hacer variaciones y cosas. Pero sí se necesita paciencia, ¿no? Porque sobre todo si quieres un producto de calidad y bien hecho, es importante como tener presente que el proceso va a tomar un poco más de tiempo. Pero yo a muchas personas les digo y les garantizo,
en el tiempo va a valer la pena. O sea, en el tiempo va a valer la pena, porque esto es algo que se construye, es como un músculo. Sí. No vamos al gimnasio y hacemos 2 y ya nos creció. No, es un proceso. Tenemos Ojalá. que ir, ojalá, claro, Ojalá. tenemos que ir despacio, sobre todo a donde queremos llevar nuestro negocio, ¿no? Sí. Y nuestras marcas. Y hay dos cositas. La primera que estábamos hablando antes y que nos pasó con China y este tema de hacer sourcing en China y la gran disrupción que tuvo Alibaba en la vida de las personas que crean cosas, crean productos, crean marcas, es que tú a un chino le mandabas una foto horrible así de un BlackBerry y ellos te decían, sí, listo, ya solo nosotros lo hacemos. Porque tienen esa capacidad de saber de qué es el material, entienden cómo se hace el producto, ya son ingenieros y simplemente son dos emails que tienes que mandar y ya ellos entienden. Cosa que es lo que tú decías de Latinoamérica. Posiblemente ellos no lo sepan y posiblemente eso es una gran ventaja porque cuando tú eres el especialista en tu producto y no la fábrica, ahí es donde tú pones las piezas juntas. Posiblemente en Latinoamérica, lo que en China te costaba ir a solo una fábrica, en Latinoamérica tienes que ir a dos, pero ya ese producto más nadie te lo va a copiar. Y que eso es una de las cosas más increíbles que esto aporta, porque es como que en China tú tienes que estar, no, que el trademark, que si me roban, que entonces el chino agarró y en la fábrica empezó a hacerlo más barato que yo y se metió en Amazon y ahora me está cortando el precio. O sea, eso no va a pasar en Latinoamérica. Y la otra cosa es que China nos entrenó, o por este mindset de capitalismo súper salvaje, es el tema del short term. O sea, en el corto plazo, es puro a corto plazo, lo que viene, lo que viene, lo que viene. No tanto es como que, ok, ¿qué relación yo puedo construir con esta fábrica? O sea, llegar a un punto hasta como que, ok, nosotros somos socios. O sea, ¿sabes? Eso capaz no está. Y yo creo que ahí está la inversión más grande, y es lo que tú dices, la paciencia. Entender el producto y tener la paciencia es lo que posiblemente en 5 años vaya a ser la diferencia entre tú como seller que empezó a hacer sourcing en Latinoamérica y el otro que se quedó haciendo sourcing en Alibaba. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y como tú bien lo dices, a veces con solo ese tema, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que en Latinoamérica hay un poco más de respeto a las leyes y a lo que puede pasar si copias un diseño que ya tiene un trademark o que ya tiene una patente. Sabemos que hay muchísima más repercusión, entonces creo que digo, no voy a decir que nunca va a pasar porque no sabemos, pero creo que es poco más, menos probable que suceda una cosa de esas. Sí, Porque bueno, además, si el seller se involucra a tal punto con el manufacturer y crear esa relación de confianza, porque eso es lo que yo le digo a la mayor parte. Tú ahorita tienes una relación con una fábrica en China y realmente le tienes confianza. O sea, realmente hay una confianza y muchos me dicen, yo sí, porque llevo años. Y le digo, ok, pero esa confianza se tuvo que ir acrecentando. No es de la noche a la mañana. También hay mucha gente que le roban el dinero, ¿no? Y nunca le mandan el producto porque no saben si es el vendedor del vendedor del vendedor del vendedor. Entonces vamos viendo cuáles son las cosas importantes. En Latinoamérica no hay tantos revendedores. O sea, si acaso están los distribuidores, pero siempre, creo que hay un poco más de control en esa parte, donde, donde el seller puede crear esa relación de confianza con la empresa de manufactura, ayudarse a crecer mutuamente, desarrollar más la marca que tengan. Yo creo que todo es cuestión de aprendizaje. Entre más nos eduquemos mutuamente, además, para muchos es un viaje de, no sé, 5 horas, 4 horas, 3 horas. O sea, no estamos el día y la noche de diferencia. O sea, hay mucha gente en Latinoamérica que habla inglés. Pero más allá de eso, creo que la calidez que nos representa a todos los latinoamericanos es como eso que yo a la mayoría les digo, aprovechen eso. sí. No aprovecharse en el mal sentido de más, porque también, pues obviamente hay mucha gente que se quiere aprovechar de eso, pero digo, aprovechar eso para hacer los partnerships correctos, ¿no? Sí, sí, eso en lo que tú dices,
y yo lo he hablado ya varias veces en varios podcasts y en el Instagram, todo eso, es el tema de que compartimos cultura. O sea, por más que sea, sí, o capaz no hablamos inglés, pero estamos en como que culturizada, o sea, culturalmente, técnicamente tenemos la misma la ética en los negocios, cosa que nosotros no entendemos, porque lo que tú decías del chino que te copia, que te roba, que no te da, eso es una práctica ya bastante salvaje en China, que es como que ojo por ojo y vamos a ver qué pasa, pero son así, o sea, es algo que no sabemos quién está bien, quién está mal, pero es su práctica y nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Ahora bien, cuando vamos a Latinoamérica es como que, oye, compartimos esos valores y eso es una de las cosas muy importantes en relaciones, porque en China tú te tienes que adaptar, aquí en Latinoamérica es como que, ok, déjame ver qué valores compartes tú que son iguales a a los que tu fábrica tiene. Pero bueno, para empezar a meternos en lo específico, ahorita, ¿cuáles crees tú? A mí me llama mucho la atención es saber, porque es el tema de que la gente no sabe y yo siento que no hay un directorio que te diga, en México se fabrica cuero y en Colombia se fabrica algodón, ¿sabes? No hay nada de eso, pero en tu experiencia, ¿cuáles son los países o qué cosas hacen los países en los que se especializan? O sea, si alguien que nos está escuchando dice, oye, Susana, yo en verdad lo que tengo es un suplemento, por ejemplo, como el ejemplo que tú empezaste al principio. Tengo un suplemento de, no sé, pre-workout. Eh, ¿Dónde tú crees que las personas se deberían enfocar? O sea, si nos das ejemplos de en qué país hay qué cosas, dónde podemos empezar a buscar un poco más de información, cuáles son las guías, los lineamientos, sobre todo, y ya entraremos luego en la parte de cómo empezar a contactar, o sea, cómo empezar esa relación. Claro, mira, así como tan específico, es un poco complicado ser completamente específico porque todos los países tienen no necesariamente una especialidad en particular, porque, por ejemplo, si vamos a hablar de textiles, definitivamente es uno de los fuertes de Perú, ¿sí? Pero en Perú se hacen muchísimas más cosas. México también es muy fuerte en textiles. México es fuerte en cuero, México es fuerte en cosas de madera. Costa Rica, ahorita hay una onda muy fuerte también, por ejemplo, bambú, cosas con bambú. Digo, eh, creo que todos los países pueden tener un poquito de cada cosa. Yo, si fuese a empezar, definitivamente me enfocaría en los países. Obvio, tengo que conocer mi producto, ¿no? Para partir de ahí. Pero me enfocaría en los países o sea, más próximos, obviamente Estados Unidos como México. Colombia es un país muy interesante también, que tiene muchísima manufactura, muy calificada. De hecho, uno de mis clientes tiene una fábrica que está completamente integrada y a lo que me refiero con eso es que hacen desde el compuesto hasta el producto final. Es como si fuera una empresa china 100%. Y como esas en Latinoamérica hay muchas, ¿no? Entonces, digo, cada país tiene como en lo que se especializan más, pero entre más grande es el país, encuentras muchísima más diversidad, ¿no? Porque, por ejemplo, barro. Sabemos que en Latinoamérica, en la mayor parte de los países, se hacen productos en barro. Pero también depende de qué tan grande sea mi marca. Si necesito a alguien que me pueda fabricar 100 o necesito a alguien que me pueda fabricar 50,000. Entonces, tengo que tener muy bien entendido en dónde estoy. O sea, en dónde estoy como marca o cuáles son mis productos, cuál es la necesidad que tengo. Como digo, si son 100 o son 50,000, porque ese es el tipo de empresa que voy a tener que buscar contactar, ¿no? Definitivamente, si fuese más al lado de las 100 unidades, yo me inclinaría en eso Google, ahí no miente, ¿no? En Google podemos hacer una búsqueda de dónde se produce en Latinoamérica la mayor cantidad de cosas de barro, ¿no? Por ejemplo. Y ahí te va a salir una idea. Y de ahí, pues también ir a los pequeños poblados o fijarse en los pequeños poblados y decir, bueno, este poblado se especializa en esto. Entonces, empiezo por ahí. Sí. Y sobre todo hay mucha gente que yo sé que
que te siguen, que de pronto son sellers en Latinoamérica. Es tener ese un poquito de decir, bueno, voy a empezar por mi comunidad o por mi país, voy a ver dónde me voy aquí en mi país y encuentro, y así crecemos este tema de Latinoamérica desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro 100%. punto. Y también nos involucramos más, Sí. ¿no? O sea, creo que eso es como la clave, ¿no? Empezar a ver lo más cercano, o sea, lo más cercano que tenemos en el caso por lo menos de los latinoamericanos, y en Estados Unidos, esto que te acabo de comentar, ¿no? Claro. El No, ver de especialidad. esas son las historias que a mí más me encantan. El tema de que es el vendedor que en vez de irse a China fue a la fábrica local y empezó a hacer eso ahí. Y hablando un poco de empezar pequeño y local, yo veo ahí la ventaja gigante de que eventualmente eso puede ser hasta tu propia fábrica. Y sé de historias de vendedores que, por ejemplo, y esa es otra cosa que a veces el mindset está muy hacia lo pequeño artesanal, que es algo que capaz tenemos que sacarnos de la mente. Es como que sí, en Latinoamérica se hace artesanalmente, pero también hay fábricas, o sea, también podemos producir Claro. en masas, ¿no? Pero esta vendedora empezó haciendo bolsos, o sea, de tejidos y pulseras y cositas, contrató 2, 3 personas en una parte en Colombia y empezó así, pequeño, pequeño, hasta el punto de que ahora ella es la dueña de la fábrica y le vende a otros vendedores. A ese punto, o sea, eso de encontrar en comunidades y quedarte ahí, o sea, construir las relaciones e irte súper adentro a todo lo que le podemos sacar. Pero hablando un poco, Susana, de el tema con respecto a la producción, ¿cómo ves tú que separa Latinoamérica o las fábricas, sí, latinoamericanas con respecto a los precios? Y ahí hay dos cosas que me gustaría que tocaras. Es el tema de la diferencia entre China, y sé que no podemos, o sea, no estamos compitiendo, pero y además hay una ventaja, que es la ventaja que estamos muy cercanos a, por ejemplo, Estados Unidos, y esas alianzas que tiene Estados Unidos con Latinoamérica a nivel comercial. Sí, sobre todo, por ejemplo, que es uno de los temas que he venido yo hablando un poco más, es eh, siempre ponemos como ejemplo a México, porque México es uno de los países que tiene más tratados y con Estados Unidos, perdón, tiene un tratado muy interesante que no se pagan impuestos. Prácticamente para el 90 y pico por ciento de productos no se pagan impuestos. Entonces, esa es una de las cosas que ya llevamos una ganancia de un 25%, ¿no? Ya de por sí. Después está lo de la logística, ¿no? El tema del shipping. Definitivamente ahorita todavía los precios siguen muy buenos y muy competitivos. No voy a decir que no están subiendo, porque lo que está pasando es que al haber más demanda, definitivamente, y más gente está pasando producto de Latinoamérica hacia Estados Unidos, pues obviamente hay un cierto número de contenedores. Y también esa es otra cosa, la gente, digo, ahí no ve como el gran problema. También hay una falta de contenedores a nivel mundial, porque están parados, ¿no? Están parados y no se Está pueden regresar a congestionado. traer. Claro, entonces no se pueden regresar a traer más mercadería, etcétera. Pero el shipping sigue siendo, sigue estando bien, eh, bastante accesible. Eh, no quisiera dar precios específicos porque va a depender mucho de si es parte del contenedor, el contenedor completo, si viene en pallets, si es marítimo, pero sí te puedo decir de las cosas en las que están salvando más el precio, porque a pesar de que vamos a pensar que el precio pueda ser un 10% más arriba, por ejemplo. Tengo un caso que me acaba de suceder. Estaban comprando el producto en $8 en China y fabricarlo en México costaba alrededor de entre 13 y $14, dependiendo, ¿no? Si ves la diferencia, pues no Sí, es el doble, o sea, no estamos hablando del doble, eh, pero lo que sí es importante
no tienen que mandar a pedir un inventario para 3 meses, que ahí hay un gran ahorro. Si yo no tengo que perder mi cash flow por tener que pedir stock para 3 meses y lo puedo pedir para 1 o lo puedo pedir para 22 días, eso me va a dar mucha holgura en ese tema. El lead time también, los lead times están, tengo productos que en 15 días están listos, tengo productos que en un mes están listos, o sea, y cruzarlos de México a Estados Unidos es 4 días, una semana, o en muchos casos me ha tocado, digo, el mismo día ya está del otro lado. Entonces, Sin impuestos, además. tienen. Wow. Entonces, son ese tipo de cosas que por eso yo les digo, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Hay mucha gente que me dice, no, pero es que eso va a volver a la normalidad. Me atrevo a decir, no va a volver a la normalidad. Puede reducirse un poco, pero definitivamente no va a volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque si ya vieron que sí lo pagan, por desesperación o por lo que sea, no lo van a regresar al mismo precio. Porque ya saben, ya estiraron la liga, ya saben hasta dónde está y dónde se revienta y dónde no se revienta. Entonces, y también es lo que hablaste de la dependencia. O sea, ya sabemos que dependemos de un país, que ese país tiene muchos problemas y que apenas se caiga un dominó se va a caer todo lo demás. Entonces, en ese sentido, las personas que de verdad están apostando porque China va a volver a hacer lo mismo, su visión está muy corta. Y lo siento, o sea, siento que si hay alguna persona que está aquí que piense que China va a volver a la normalidad, depender de eso o depender de solo ese país, ahí está el error. Y por eso es lo que tú hiciste al principio. No vamos a suplantar a China mañana, pero tenemos un plan B. claro. Entonces, poco a poco. Bueno, la producción ahora hacemos 20% en Latinoamérica, 10% en Latinoamérica y poco a poco creceremos. No tiene que ser de la noche a la mañana, pero pensar que vamos a volver a la normalidad al 100% me parece que es un error. Sí, y mira, y te voy a decir, de primera mano sé con las empresas, varias empresas de manufactura, por ejemplo, de autopartes que conozco, que tengo mucho contacto, eran empresas que ya le estaban vendiendo a Estados Unidos anteriormente, le estaban fabricando X cantidad de autopartes. Siempre México había sido parte de la cadena, pero no el 100% de la producción de las autopartes, ¿no? Muchas las traían de China. Y ya lo que están haciendo es, afortunadamente, eso lo hicieron hace muchos años, esa alianza, ahora les están entregando un poco más de negocio y cada vez le van a entregar más negocio. Entonces, todas esas empresas van a empezar a crecer y a crecer y a crecer más. Entonces, si eso es con una industria que de pronto es más complicada y demás, ¿por qué no lo vamos a hacer con otro tipo de cosas que no requieren tantas certificaciones y tanta especificación? Porque la realidad es que, por ejemplo, México es uno de los países que fabrica la mayor cantidad de autopartes y partes para avión y demás. Digo, si ya están especializados en eso ahora, ¿por qué no, el resto no? Claro, ¿Estás de acuerdo? Como claro, claro. Es como que si ya estamos a ese nivel tecnológico, por ejemplo, hacer un chip o hacer un monitor o hacer un micrófono ya va a ser algo mucho más sencillo. ¿Y qué es eso? Yo creo que volvemos a lo que dijiste al principio, el tema de la paciencia y la educación. Si tú vas con un plan como que, mira, este micrófono se construye así, estas son las partes, así es lo que quiero, así como lo quiero, eventualmente, o sea, si tú pones el precio adecuado o el costo adecuado y pagas por lo que es, se van a adaptar. ¿Y qué es eso? Es como nosotros estaríamos en ese caso llevando la innovación para allá. Porque obviamente esas empresas, ¿para qué se van a poner a hacer micrófonos si en realidad no tienen demanda? Entonces ahí es donde se vuelve súper especial. Oye, Susana, y otra cosa, con respecto a los procesos de inspección, pago y envío, que ahí sí viene algo que yo sufrí cuando hice mi marca privada con el tema de China, un desastre, la comunicación con el freight forward fue un desastre, la fábrica que me lo vendió no fue honesta con los códigos que me dieron, bueno, todo fue un desastre, pero cuéntanos más o menos cómo es eso. Si tienes experiencia o es exactamente eso en lo que tú te especializas, o cuál es una recomendación para las personas que quisieran o ya están listas, dicen, no, sí, Susana, me voy mañana para Latinoamérica, ¿cómo es ese proceso de
envío, proceso de pago, cómo se le pagan a ellos, el tema de la tasa de cambio, cómo funciona. Mira, he tenido la experiencia de las dos formas. Hay muchos de mis clientes que me dicen, o sea, e-commerce sellers que me dicen, ¿sabes qué, Susana? Yo te pago X cantidad, por favor, tú encárgate de todo. Entonces yo me encargo de la comunicación con la fábrica, de buscar la que tenga que ser. Inclusive yo les facturo a través de mi empresa, porque hay muchos que me dicen, no, es que a mí me da miedo y no quiero depositar. Obviamente, si ellos saben que lo van a hacer por medio de una empresa constituida aquí en Estados Unidos, pues también les da un poco más de tranquilidad, a pesar de que yo les he dicho, no, le puede depositar directamente a la fábrica, y me dicen, no, 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 prefiero que no. Entonces, digo, como hay clientes que prefieren que nosotros nos involucremos en todo el proceso, y te voy a decir sobre todo porque todavía existe ese miedo de que a pesar de que, digo, se hable, haya alguien que hable inglés o lo que sea, todavía, por lo menos para las primeras órdenes, ellos sienten como que necesitan ese soporte. Y ya me ha pasado que hay unos que dicen, bueno, ahora ya sí quiero ir a conocer la fábrica, ¿no? Pero al principio lo manejamos así. Definitivamente, Vanessa, todo va de la mano. Si bien es cierto, las empresas de transporte y logística dentro de los mismos países están acostumbrados solo a hacer eso. Entonces, digo, a veces ellos prefieren no tener que lidiar con eso porque también es como que estás lidiando con parte de esa cultura, ¿no? Entonces yo les digo muchas veces, bueno, vamos a hacer una cosa, yo les ayudo con todo el proceso y lo ponemos en la frontera, ¿no? En cualquiera de las fronteras que esté más cerca, y ustedes ya se encargan de ahí. O hay personas que me dicen, bueno, no, me lo pones del otro lado, me ayudas a ponerlo del otro lado con algún agente aduanal o demás, y ya en la parte de Estados Unidos ellos se encargan, ya sea de mandarlo al warehouse de Amazon o de el marketplace en el que estén, o llevárselo a sus propios warehouse. Depende mucho del producto, depende mucho del cliente, depende de muchísimas cosas. También porque a veces, como tú sabes, los países latinoamericanos tienen un poco más de burocracia en muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, también ellos, a nivel de inclusive pagar taxes, es como más fácil dar una factura de Estados Unidos. O sea, para los sellers dicen, no, mejor prefiero una factura de Estados Unidos. Me ha pasado. Que una mexicana, ¿no? Porque, digo, y entonces el de México ya pide otros requerimientos. Digo, es otra vez eso. Es como mucha educación, tiene que pasar mucha educación de todas las partes. Por eso hablo tanto de la confianza que hay que construir entre el seller y la empresa de manufactura. Que no, o sea, tampoco es tan difícil, ¿sí me explico? Y hay mucha gente que dice, ay, pero es que si me voy a México y con lo que pasa en los carteles o en Latinoamérica, que si me van a hacer esto, que si me van a hacer aquello. Eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Inclusive nos puede pasar aquí, digo, donde estemos. Creo que si realmente estamos comprometidos con la marca que tenemos o con nuestro negocio, depende del nivel que esté el seller, esas cosas van a ser de menos, ¿no? Y van a ir y venir y después les va a gustar. Y como tú dices, quién quita y terminen dueños de esa empresa y le den servicio al resto de los sellers que de pronto no se atrevieron a pasarse para acá, ¿no? Es que mira, en esta conversación yo estoy intentando enfocarme porque lo único que se me ocurren son puras ideas de negocio. O sea, estoy que yo agarro y hago como que, mira, no voy a ser la persona que les va a conectar la cosa, porque, ¿qué pasa? Y que es la razón por la que Alibaba se hizo tan famoso y ha tenido tanto éxito. Ellos centralizaron un mercado que estaba completamente disgregado. Y yo espero que ojalá sea un oyente de este podcast que agarre y diga, Vanessa, yo voy a hacer eso y vamos a integrar Latinoamérica, porque teniendo esa herramienta es lo que falta. Y mientras no la tenemos, nos especializamos y pasamos el trabajo que haya que pasar, pero en el largo plazo eso va a pagar demasiado bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos esa facilidad de plataformas como Alibaba, ahora sí todo el mundo va a estar ahí, los precios van a subir y todo lo demás. Ahorita es el momento de empezar a construir esas relaciones y adueñarnos de eso.
especialmente quien nos escucha y que ya está ahí, que ni siquiera tiene que viajar, o sea, que es básicamente salir de su casa e ir a la esquina, no sé, y encontrar esas personas que ya están trabajando, porque son muchísimos. Y sí, yo conozco, o sea, en Venezuela yo conocía gente que tenía fábricas, que tenía imprentas, que tenía cosas, y es como que, wow, uno nunca lo vio. Y siempre era como que no, China, China, China. Y es mentira, es mentira. Pero no, me encanta sobre todo porque una de las cosas que a mí me pasó, que publiqué en un post en Instagram, hablé de Latinoamérica y mucha gente comentó como que no, no estoy de acuerdo contigo porque Latinoamérica no está ahí. Sí, es verdad, o sea, pero la cosa es tener estas conversaciones sinceras, porque en realidad nosotros no estamos vendiendo nada, pero es como que vender la oportunidad, esa visión de lo que podemos llegar a ser si empezamos a invertir en las relaciones ahorita. Y por último, quería preguntarte en el tema de ya cuando, ya pasando un poco más al tema de e-commerce y cómo están funcionando las cosas allá con los manufacturers, ¿tú no crees que sea una posibilidad de que esas fábricas entren también en la competencia del e-commerce y cómo ves tú desarrollándose los marketplaces dentro de Latinoamérica? O sea, ¿cómo tú ves, por ejemplo, Amazon México posicionado contra otras cosas que están pasando afuera de vendedores que vengan, por ejemplo, de Estados Unidos? Mira, yo creo que, a ver, eso es una oportunidad, más que otra cosa, es una oportunidad para quien ya esté vendiendo en e-commerce. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera las empresas de manufactura están tan convencidas, ni por eso decía que estaban en pañales, por lo menos ese nicho. Yo sé que hay muchas personas en Latinoamérica que ya venden en e-commerce en Estados Unidos y que posiblemente en México también vendan. Pero las fábricas están concentradas en fabricar ahorita. Veo a muy largo plazo que pongan a alguna persona en específico para solo hacer e-commerce. ¿Sí me explico? O sea, entonces, ¿por qué veo una oportunidad? Y otra cosa que he venido hablando también a los sellers de Estados Unidos es, vean la oportunidad de meter sus productos en los marketplaces que no tengan que ver con Estados Unidos también. Si ya lo hacen y también hecho en Estados Unidos, se les va a hacer pan comido meterlo en los marketplaces que ya existen. Que me digas eso. Eso ya puede ser otra conversación de otro podcast, porque a mí la verdad me parece que es un no-brainer, o sea, es una cosa que, ¿cómo es que no lo están haciendo ya? Sobre todo porque, o por lo menos como venezolana, yo te digo, tú me ponías un vaso que estuviese fabricado en Venezuela y me ponías un vaso que decía que venía de Estados Unidos, posiblemente estaba fabricado en China, pero que decía que venía de Estados Unidos y uno compraba el de Estados Unidos porque hay importado, no sé qué. Ahí es donde yo digo como que bueno, hay que aprovechar eso. Y si estamos ahí, hay que aprovecharlo, me encanta, o sea, esto creo que es una oportunidad y creo que antes cuando empezamos a hablar en nuestra conversación a mí se me paran los pelos de pensar que en 10 años podemos ver esto sumamente grande y por eso es que tenemos espacios como estos para hablar. Y bueno, Susana, para ser respetuosos con tu tiempo, y yo sé que esta va a ser una de las muchas entrevistas que vamos a tener, para cerrar, siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿cuál es su libro favorito y por qué? Ok, tengo varios, pero definitivamente el libro que me sigo leyendo hasta el día de hoy, prácticamente que, aunque sea una página, leo diaria nuevamente, creo que me lo he leído 5 veces, es Piensa y hazte rico, Think and Grow Rich. ¿Y por qué? Porque mucha gente piensa que solo tiene que ver con un tema de dinero, pero creo que a mí lo que vino a hacer era cambiarme la perspectiva y todo se reduce a mindset, ¿no? Entonces, es solo ese mindset de realmente pensar y darse cuenta que la riqueza o la pobreza o todo empieza por un pensamiento, ¿no? Entonces, inclusive cuando hacemos negocios, todo empieza con una idea, con un pensamiento, con eso. Entonces, ¿cómo evolucionar más allá de que sea de dinero en nuestra forma de pensar, ¿no? ¿Cómo piensan otras personas, en este caso, gente, inventores y gente muy exitosa? Es un libro que fue escrito hace 100 años.
Entonces, definitivamente, si puedo recomendar algo que cambió mi vida, y es ese libro, definitivamente. Me encanta, creo que ya lo hemos escuchado antes en el podcast, yo no lo he leído, pero sin duda. Y si puedo decir uno, a ver, esta pregunta no es para mí, pero yo lo voy a decir porque a mí me cambió un poco en la perspectiva de la posición de Latinoamérica frente a otros países, es el libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Andrés Oppenheimer es un periodista argentino, si no me equivoco, espero no estar equivocándome, pero él escribió acerca de cómo le hace falta innovación a Latinoamérica. Y yo espero que con conversaciones como estas y llegándole a las audiencias a las que le tenemos que llegar, empiece este movimiento. Y no va a ser algo que vamos a ver el año que viene, pero ojalá nos podamos tomar un café en 10 años y decir, oye, Susana, mira, ¿sabes? Sí, lo predijimos bien, ¿sabes? Sí. Ese libro a mí me cambió la vida, lo leí cuando estaba en el colegio todavía, imagínate, pero yo creo que vamos para allá y tiene muchas enseñanzas. Entonces, si están en Latinoamérica, buenísimo, es buenísimo. Bueno, por último, ¿cómo las personas que nos están escuchando te pueden contactar, hacerte preguntas, si quieren trabajar contigo? Mira, puede ser el correo electrónico, que es info@manufacturesuppliers.com, o también me pueden buscar, en mis redes sociales, en el Instagram, que es Coach Susana Vida. Ahí también me pueden contactar, y en el LinkedIn, que no me acuerdo cómo está el LinkedIn, pero sin algo por ahí se los dejamos en algún lado, ¿no? Va a quedar en las notas. Y si no, bueno, ya saben, Susana Bermúdez. Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Si les gustó, no duden en compartirlo, darle like, compartírselo a las personas que tengan que escucharlo. Y si tienen alguna pregunta, sugerencia o duda, o quieren saber más información acerca de Susana, pueden escribirnos a preguntas@wizardoficom.com, preguntas con S. Mil gracias, Susana, por compartir con nosotros esto. Ha sido un placer, y con ustedes se despide Vanessa Jun. Hasta la próxima semana. Fue muy agradable compartir este espacio con ustedes. Si te gustó la información, suscríbete y deja tu calificación. Hasta la próxima.